Aho, Iaho, Aho, Iaho. ¿Cómo se puede materializar eso que acabas de decir dentro del sistema educativo costarricense? ¿Verdad? Por ejemplo, los materiales que usted ya mencionó de Rina y de Queens, ¿cómo se podrían utilizar si están anuentes los profesores, el sistema? No sé. Así que yo creo que vamos Claro. en la misma línea de pensamiento. Sí, bueno, tal vez Carmen, para entrar en, digamos, un poco en contexto, en 2016 hubo un cambio de programa en Costa Rica. Este que estamos viendo en la pantalla, este era el programa de estudios estamos hablando de educación secundaria, que es lo que yo he estudiado, ¿verdad? Estamos viendo el programa de estudios del colegio para el año 2003. Hasta el año 2003 se implementó este programa. Vea que lo que hay referencias a África son 4 en todo, es decir, en 5 años de educación, solo se hace referencia a África en 4 temas. Veamos, séptimo, nada. Octavo, nada. Noveno, Egipto, ¿verdad? Y un Egipto blanqueado, que es lo que, ¿verdad? Esa idea de que Egipto venían que es cierto, tiene que ver con migraciones e intercambios con la península árabe, pero también hay vínculos profundos porque eso no era un espacio vacío, ¿verdad? Con los pueblos de África, del África subsahariana. Y luego, en décimo se ven, vea, 3 temas: estilos de vida, según geografía, expansionismo europeo y conflictos étnicos, políticos y religiosos. Vea qué curioso. Y aquí se denotan 3 líneas sobre la forma prejuiciada en que se ve África. Estilos de vida según geografía. El determinismo geográfico. Lo primero. Es decir, usted nació en el Caribe o nació en el desierto y usted tiene estas prácticas y usted es así. Y por eso cuando llega un profesor camerunés, filósofo, reconocido en todo el mundo, y la gente dice, ay, mira, porque hay filosofía, no todo es, la geografía no es lo que determina la forma en la que vivimos y la forma en la que desarrollamos. Son las sociedades y también hay perspectivas estereotipadas, digamos. Esto es muy fuerte decirlo, pero la visión que nos ha metido a nosotros en National Geographic es la visión del safari y del desierto, ¿verdad? Entonces nosotros, y cuando usted le pone a las personas una fotografía de la ciudad de Lagos o de Cape Town o de, ¿verdad? O de Addis Abeba, ¿verdad? No pueden creer que eso sea en África, porque la imagen que tienen es de los leones y las jirafas y nada más, ¿verdad? Entonces, es entender que va más allá de la geografía. Por eso a este estilos de vida según geografía corresponde a una visión de la geografía que es la del determinismo geográfico, que fue fundamental dentro de la visión colonialista del siglo XX, ¿verdad? Luego, expansionismo europeo. Otra vez, África en función de lo que hizo Europa, no África en función de su agencia, ¿verdad? Y la última, que era lo que hablábamos antes, conflictos étnicos, políticos y religiosos. Pero sobre todo étnicos. ¿Por qué? Porque lo étnico lo étnico existe en tanto es parte de lo cultural, pero lo étnico no lo es todo. Por ejemplo, los conflictos, para poner el ejemplo más claro, el caso de Ruanda, ¿verdad? Ese fue un conflicto donde había un componente étnico, pero sobre todo el gran componente que había era el tema de la propiedad de la tierra, de cómo se estaba dando un proceso de privatización de tierras frente a sociedades que tenían formas de uso colectivo de la tierra, que tenían otra forma de ver el mundo, que no eran las de la propiedad privada, capitalista, etc. Entonces,
lo más fácil es decir, es que unos eran de este grupo y otros eran, y se empezaron a matar porque estaban locos, ¿verdad? Eso es, el fondo de ese argumento es eso, es creer que es pura intolerancia entre grupos, y no es cierto, es como negar, pongamos un paralelismo más cercano a nosotros, el conflicto por la tierra en el sur del país, de los compañeros y compañeras que están resistiendo en Terra, por ejemplo. Ese es un conflicto que tiene que ver con dos visiones de mundo, pero sobre todo tiene que ver con un conflicto de intereses económico, político, ¿verdad? Y así es como deberíamos de analizar. Si queremos analizar un problema, hay que eliminar esa centralidad en lo étnico, porque esa centralidad en lo étnico deriva en la reutilización del término de lo tribal, ¿verdad? Porque al final la gente muchas veces termina, de lo étnico pasa a decir tribal, ¿verdad? Y se olvida de que son seres humanos igual que todos nosotros, ¿verdad? Tienen intereses, quieren comer, quieren tener una casa, quieren tener estabilidad económica, ¿verdad? No hay diferencia. Entonces, bueno, eso es un poco como se venía viendo el tema. Y ahora veamos, Carmen, este es el programa de estudios de 2016. Son estos dos, ¿verdad? Y ahora sí se incorpora. Se incorporan en séptimo año 6 temáticas, en octavo 1, en noveno 2, en décimo 6 y en undécimo una más. Es decir, se pasa de 4 a, creo que son como 16 temas, donde se hace referencia al continente africano o a alguno de sus países, ¿verdad? Pero igual tiene un sesgo, ¿verdad? Que es un poco la crítica que yo hago comparadamente. O sea, hay un avance, pero ese avance todavía no es suficiente, ¿verdad? Lo primero es que se ve África como el origen de la humanidad, algo que antes no se enseñaba, ¿verdad? Había un temor a aceptar que todos los seres humanos venimos del continente africano. Se ve Egipto, ¿verdad? Se mantiene un poco la perspectiva de Egipto, no se habla, se ve Egipto como una excepcionalidad, no se habla de los otros reinos y movimientos políticos que había alrededor que nutren el desarrollo de Egipto, ¿verdad? ¿Cómo nutre la trigonometría de los cushitas, ¿verdad? Que no eran blancos. ¿Cómo nutre eso Egipto, ¿verdad? Se habla de Grecia y Roma en África. Este es otro problema, ¿verdad? Se habla de las conquistas griegas y romanas en África, pero no se habla del aporte de África a ellos, ¿verdad? O lo que habla Martín Bernal sobre la Atenea Negra, ¿verdad? Cómo África era el lugar donde iban a estudiar grandes filósofos de Grecia, iban a África a estudiar, a formarse, porque ahí estaban universidades milenarias con conocimiento, ¿verdad? Luego el tema de huella ecológica, deforestación, ¿verdad? Estos temas que me parece positivo que se incorporen, pero hay una noción de la expoliación, ¿verdad? Hacer énfasis en la expoliación, ¿verdad? ¿No? Y un poco se pierde, al verlo así tan localizado, se pierde las perspectivas globales, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que en Sudáfrica hay una huella ecológica muy alta, pero ¿cuánto de esa huella ecológica tiene que ver con relaciones económicas coloniales que se mantienen aún a pesar de la descolonización y de la independencia, ¿verdad? Igual estos otros temas. Luego en octavo igual es el consumo de combustibles. En noveno año se ve la expansión del Islam en África y la situación de África en el periodo de la esclavización transatlántica. Este segundo para mí es fundamental, porque este habla de que esas personas que llegaron a América no venían de un espacio vacío, venían de culturas, y yo creo que ahí es donde habría que hacer un esfuerzo
por nutrir esa temática, ¿verdad? Por localizar de qué partes llegaron estas personas y cuáles eran las culturas y cómo se desarrollaban las sociedades en esa época, ¿verdad? Y la expansión del Islam igual tiene el sesgo de África como espacio, como pasiva, ¿verdad? En la reacción de esto se siente pasivo, se siente como que no hay agencia, ¿verdad? Que es lo que hablaba, lo que habla Barbara Fields, no hay agencia cuando todo pasa en función del otro, ¿verdad? El otro de un golpe, entonces el golpe contra, ¿verdad? Nunca habla de la reacción, ¿verdad? Entonces en ese sentido habría que profundizar y entender también, profundizar que el Islam es solo una de muchas religiones que, por ejemplo, se profesan en el norte de África y muchas de ellas convivieron, ¿verdad? Convivieron y se adaptaron muy bien con el Islam, al punto que el Islam se expande y es por África que llega a Europa. Por medio de África se logra expandir a España, por ejemplo, ¿verdad? Y nadie habla de eso, ¿verdad? Los españoles creen que ellos son blancos. Y nadie habla de la conquista islámica africana de España, ¿verdad? Que no fue poquito, Carmen, fueron 800 años. Exactly. No, 900 más bien. Imagínense si nosotros ¿qué puede ser? En 40 o 50 años de migración nicaragüense de los últimos años, ya muchas de las costumbres las estamos tomando, ¿verdad? Y las hacemos parte de nuestra dieta, de nuestro vocabulario, en 40 años. Imagínense con 900 años. ¿Cómo no puede haber ¿verdad? Una interiorización ahí de estos intercambios, ¿verdad? Bueno, finalmente en décimo se ven estos temas. Igual, expansión europea en África. Como si África fuera un espacio vacío, como si no hubiera habido respuestas, como si no... De hecho, en la tesis que yo hice con otros dos compañeros, nosotros utilizamos un fragmento que viene en la historia general de África, donde un rey africano, la reina de Inglaterra le escribe una carta y le dice: queremos que usted sea parte de nuestro protectorado. Y él le dice: muchas gracias, pero no, gracias, ¿verdad? Le hace una carta, le dice que ellos no, que ellos son independientes. Estos diálogos se pierden cuando nosotros nada más vemos la expansión europea. Pero ¿qué dijeron? ¿Cómo resistieron? Desde el día 1 de la colonización hubo resistencias pacíficas y también resistencias violentas armadas, ¿verdad? Luego viene la descolonización de África, que muchas veces se confunde con independencias, ¿verdad? A veces se hace una confusión. Independencia es una cosa, descolonización es otra, ¿verdad? La independencia es un proceso administrativo. La descolonización tiene que ver con un tema de memoria, de cultura, de autoafirmación de las naciones del continente. Y luego, relaciones de China en el continente, otra vez. China en África. No se habla de las inversiones sudafricanas en China, por ejemplo. O de otros intercambios que hay donde empresarios africanos aportan. Es que África es muy diversa, es como nuestras sociedades, ¿verdad? En nuestras sociedades hay gente millonaria y otros que tenemos que trabajar todos los días para poder ganarnos el sustento, ¿verdad? Entonces esa es una visión igual racializante. Y aquí volvemos otra vez, genocidios y conflictos étnicos, ¿verdad? Se mantiene ese enfoque, ¿verdad? El enfoque unicausal, ¿verdad? Carmen, nosotros que somos, bueno, usted que es historiadora, usted sabe que ningún conflicto es de una sola causa. Todos tienen múltiples entre telones, ¿verdad? Muy complejos. Y cambios poblacionales. Bueno, y al final hay unas reflexiones sobre la interconexión global que permiten la incorporación del continente africano.
¿Cuál es mi crítica aquí? Son demasiados temas, pero no hay formación para, digamos, yo me gradué de enseñanza de estudios sociales y yo el único curso de historia de África que llevé, lo llevé porque yo quería, porque lo hice optativamente. Entonces, ¿cómo enfrentamos? Vea toda la crítica que nosotros podemos hacer de estos 16 temas. La crítica filosófica de cómo se pueden abordar. ¿Cómo hacer que un profesor que no tiene esa sensibilidad, que no ha llevado la formación, enfrente esto de manera adecuada, dejando de lado sus propios prejuicios y sus propios estereotipos, ¿verdad? Que los tenemos, todos y todas tenemos eso. No es juzgar, sino más bien decir cómo hacemos para que una persona pueda entrar en esa lógica, ¿verdad? No sé, Carmen, si tiene alguna pregunta. Sí, pregunta no, tal vez comentario, como para ir finalizando, pero al escucharte, me acuerdo, nos van a salir unos videos del colega Jorge Ramírez Caro, que hace un análisis de los textos, ¿verdad? De la forma en que se representa. Bueno, él tiene uno donde habla acerca del racismo, cómo entra y sale de la escuela, y también analiza cómo se representa África en los textos escolares. Y escuchándote, pues me acordé de lo que él estaba diciendo, que a África siempre se le ve siempre empobrecida, siempre en situaciones de guerra, ¿verdad? Y esa es la información que se le está dando a los estudiantes de todos los grupos étnicos. Así que mi pregunta sería, ¿quiénes son los que están proveyendo o realizando, ¿cómo se decía? Haciendo estos contenidos. ¿Dónde es que salen los libros que utilizan los profesores en secundaria? ¿De dónde salen? Bueno, aquí voy a hablar un poquito de la tesis que hicimos nosotros en grupo y voy a mencionar a mis compañeros Jesús Real y Diego Acuña, que fueron los compañeros con los que hicimos ese trabajo. Los libros, vea, por un lado están las editoriales privadas, ¿verdad? Que son la Santillana, la Eduvisión, etcétera, donde ahí tristemente por forma en que se administra un poco el tema del ministerio, yo siento que hay muy poco que intervenir porque se manejan de forma privada y yo no sé, ahí no sabría, habría que averiguar si hay algún tipo de filtro desde el Ministerio de Educación, ¿verdad? Porque ahí sería fundamental, si el Ministerio de Educación puede tener un filtro y hacer un aporte y generar tal vez un tipo de lineamientos, porque son libros que se usan en la secundaria, en todo el país, y se compran. Entonces imagínate, compras un libro que además usa informaciones parcializadas, anticientíficas, ¿verdad? Luego hay otras, por ejemplo, como el caso de la UNED, el colegio de estatal de estancia, que se llama el CONET, tiene sus propios libros, son gratuitos. Con eso se ve mucho de los temas de la gente que saca bachillerato por madurez, etc. Nosotros analizamos esas tres editoriales, Santillana, Conet y Eduvisión. Y el del Conet, que es público, que ahí sí podríamos hacer algo, las personas que estamos en universidades o que tenemos, ¿verdad? O el Ministerio de Educación, era el que tenía mucho más sesgos con respecto a la forma en la que se ve el continente. Entonces, ese sería un primer gran paso, cambiar los libros, porque el libro de por sí, si el libro ya da paso al prejuicio, a la imaginación y al racismo, estamos perdidos, porque ya entonces eso empodera, ¿verdad? Un racista hace dos racistas, porque es eso, ¿verdad? O sea, ese es el problema, cuando vos sentís que hay alguien que refuerza
refuerza eso, dice, no, es que sí, son así, todos son así no sé, en Sudán del Sur, todos son así, porque el libro dice, entonces ya, eso es un problema. Entonces, ¿qué diría yo, Carmen? Primero hay que hablar de un desfase que hay entre la información académica y la información que se vuelve pedagógica, ¿verdad? Es decir, entre lo que se enseña, entre la educación básica y lo que se ha investigado. Cuando yo hablo del libro de Martín Bernal, de la Atenea Negra, no estoy hablando de un libro de hace 5 años, estoy hablando de un libro de los años 80. Cuando hablamos de la historia general de África, ese gran esfuerzo que hizo la UNESCO y un sinnúmero de historiadores africanos, estamos hablando de un libro de los años 70, 80 también. Entonces, hasta que no se reduzca esa brecha, es decir, para ponerlo en términos concretos, en el peor de los casos hay un desfase de 40 años a nivel historiográfico en torno al continente africano en lo que se está enseñando. ¿Cómo resolver eso? Solo se puede estructuralmente, ¿verdad? Porque nosotros podemos ir a dar talleres, 10.000 talleres, usted y yo, Carmen, pero nosotros, eso va a ser una gota de agua en el desierto. Tiene que haber un cambio estructural, ¿verdad? Y yo creo que ahí habría que abogar por negociar con el ministerio, hablar, incluso negociar con las mismas editoriales, que cuando hacen sus libros tengan por lo menos un experto que considere la interculturalidad, que conozca historia de África, de Asia, ¿verdad? Para evitar ese tipo de sesgos. Entonces, ese es el problema en el que estamos, ¿verdad? O sea, por un lado lo privado y por otro lado lo público, donde no hemos intervenido. Yo creo que habría que empezar por tratar de aportar a la editorial de la Universidad Estatal a Distancia, para esos libros que son los que están de acceso público, ¿verdad? Muy importante, muy interesante y muy preocupante. Preocupante todo, ¿verdad? Cuando uno es consciente del impacto que tiene esta enseñanza, especialmente en estas mentes jóvenes que se están formando. Somos voces de la historia, sangre, tinta y papel. Somos voces de la historia, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber.